Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. De inmediato vamos a revisar una entrevista para analizar todo lo que tiene que ver con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay muchos problemas a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Hay una cantidad importante también de refugiados que han huido de este país por este conflicto o esta ofensiva. Vamos a adentrarnos principalmente en este momento a nivel económico, José Enrique. Vamos a analizar la doctrina a esta hora desde España. Nos conectamos con el doctor José María Viñals. Él es director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, que es el Instituto de Estudios Bursátiles. Le damos la bienvenida en esta oportunidad a Noticias Globovisión Internacionales. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Ya lo estamos escuchando muy bien. Estimado José María, quisiéramos ver cómo en este momento puede analizar el estatus de la invasión rusa en Ucrania. Sabemos que se centra en el este, pero quizás para actualizar lo que ha pasado a lo largo de estos últimos días. Bueno, a lo largo de estos últimos días se ha continuado con la ofensiva en todo el frente del Donbass. Se ha seguido avanzando, quizá no de la forma en la que el Estado Mayor ruso tenía previsto en cuanto a celeridad y en cuanto a objetivos. La ciudad de Mariupol está plenamente controlada por las tropas rusas, a falta de la acería de Azovstal, donde resisten un puñado de ucranianos y donde ya se están empezando a liberar a los rehenes. Por otro lado, también las tropas rusas en el sur de Ucrania avanzan en sentido norte y en sentido oeste, también en dirección al Estado autónomo de Transnistria, que es una franja territorial que se encuentra en el este de la República de Moldavia, que desde 1991 subsiste de forma paralela y con un régimen y unas autoridades propias claramente identificadas como prorrusas, y que por lo tanto estarían esperando a que se produjera ese avance por el sur y el este de Ucrania para conectar con esta región prorrusa. ¿Y qué implicaciones tendría que Rusia tome el control de esa área o muy cercana al área de Transnistria? Comentábamos anteriormente que se han llevado a cabo varios ataques que incluso no han sido reivindicados, y también el comandante interino del Distrito Militar Central de Rusia había asegurado hace unas semanas que tomar el control sobre el sur de Ucrania es una forma de llegar a Transnistria. Así lo había dicho, y vemos en el mapa que teníamos anteriormente que ya están cercanos a esta región. Bueno, es una aspiración de rusa, un poco de conectar con ese pueblo hermano, ¿no? que hay en Moldavia, y que lleva resistiendo y que lleva con reivindicaciones autonomistas y prorrusas desde el año 1991, ¿no? donde terminó ese conflicto entre Moldavia y Transnistria, y entonces quedó ahí esa franja de tierra. Quedó ahí en manos de los prorrusos, y donde existe todavía una brigada acorazada rusa, que es un poco la que impone el orden y la seguridad, y la que garantiza la seguridad territorial. Odessa es el otro puerto importante que da al Mar Negro, es la otra ciudad portuaria. Es una ciudad portuaria que tradicionalmente ha sido rusófona, que tradicionalmente ha sido poblada por ciudadanos rusos, y que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico, supondría un gran avance para los intereses rusos. Esta ciudad parece que ha sido bombardeada en los últimos días. Se habrían lanzado misiles sobre algunas de las infraestructuras claves y logísticas más importantes de esta ciudad. Y también parece que la flota rusa habría iniciado algún tipo de bloqueo sobre la misma. Odessa es la ciudad clave también para garantizar que toda esa franja de tierra de Ucrania que da al Mar Negro se convierta en parte de esa nueva Rusia o Novorossiya, como la llaman los prorrusos de esas zonas de Ucrania, que iría desde lo que hoy es el Donbass, cruzando el Dnieper, incluido Odessa, hasta Rumanía, conectando al norte con Transnistria.
Bien, estimado José María, ahora revisemos el costo económico y político que esto está teniendo tanto en Moscú como en los países vecinos de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el impacto a lo interno para el gobierno ruso, pero también cuál está siendo el impacto principalmente energético para los países europeos, entendiendo que la semana pasada se anunció que la empresa rusa Gazprom ya suspendió el suministro de gas tanto a Polonia como a Bulgaria? ¿Cómo se puede leer esta información? Bueno, estamos ante un cambio de paradigma geopolítico. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veían las imágenes de destrucción, ni tampoco esas riadas humanas, ¿no?, de millones de ucranianos, en este caso buscando la seguridad en el oeste. Polonia tiene ya 3,5 millones de refugiados, Rumanía casi está en el 1 millón de refugiados. Desde el punto de vista económico, la Unión Europea ha sancionado duramente, además, al tercer socio comercial de la Unión Europea, solo por detrás de China y de Estados Unidos. Por lo tanto, el efecto boomerang en las economías europeas se ha hecho notar. Como ustedes ya sabrán, en España estamos ya con una inflación alrededor del 10% en los primeros meses del 2022, y otras economías europeas también han tenido ratios de inflación no vistos en los últimos 20-30 años. Por lo tanto, las sanciones están siendo muy gravosas para la economía rusa. Al final afectarán sobre todo, como siempre hacen las sanciones, y esto es algo de derecho comparado, que existen ya informes al respecto, afectarán sobre todo a las clases menos favorecidas y a las clases medias rusas, pero también por la influencia que tiene Rusia y la exposición de la economía rusa hacia los países europeos y las economías europeas, y sobre todo por ser el principal suministrador de materias primas de Europa en petróleo, gas y otros combustibles fósiles, pues hará que las economías europeas se tengan que preparar también para hacer frente a todos estos efectos. Si es verdad que Rusia ha cerrado, por decirlo de alguna forma, el gas tanto a Polonia como a Bulgaria, porque ambos países se han negado a pagar en euros, que posteriormente dentro de un banco ruso privado se convertirían a rublos, y hasta que no se procediera efectivamente con el pago en moneda rublo, pues no se tendría por hecha la transferencia, no se tendría por hecho el pago. La Comisión Europea y otras instituciones europeas interpretaron que este tipo de mecanismo de pago iría en contra de las sanciones europeas, y por lo tanto Bulgaria y Polonia pues han entendido que no pueden hacer ese pago en rublos. Sin embargo, hay otras economías europeas, como puede ser Eslovaquia, como puede ser Hungría, que sí que han manifestado su voluntad de hacer los pagos en rublos, como he explicado, ¿no? Por lo tanto, empieza ya a haber este tipo de desnivel, ¿no?, a la hora de plantear las sanciones, y también a la hora de lidiar, ¿no?, con el efecto boomerang que tienen las sanciones impuestas por la Unión Europea frente a la economía rusa. Así es, además el impacto social que esto también tiene a nivel interno de Rusia y también en otros países, sobre todo de Medio Oriente, que dependen mucho del envío de ciertos productos, no solo en Ucrania, sino también en Rusia. Muchísimas gracias por acompañarnos.